día, mis amados hermanos. Dios me lo bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Que el Señor Jesucristo sea abundando la paz con cada uno de ustedes, mis amados hermanos. En cada hogar, en cada matrimonio. Que estas alabanzas sean de grande bendición a sus vidas. Y yo no sé si momentos difíciles le estás pasando tú. Tal vez hay momentos que dices, ya no puedo más, ya no sé qué hacer, no sé lo que pasa con mi vida, dices y piensas. Aquellos problemas que tú estás pasando son pasajeros. Solamente esfuérzate y ten la mirada ahí arriba, Jesús. Porque Jesús te dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque yo estoy contigo, te dice Dios. Yo te levantaré y te daré las nuevas fuerzas. Esas fuerzas cual búfalo te dará el Señor. Pero solamente ten tu mirada ahí arriba. Hay momentos que las fuerzas que tienes ya no va a haber en ti. Hay momentos que esas fuerzas ya está gastada. Te vas a sentir hasta muchas veces morir. Pero ¿sabes qué te dice Dios? Yo nunca te voy a dejar solo. Siempre voy a estar a tu lado. Llorando cuando tú lloras, Él también va a llorar a tu lado. Aunque tu padre, tu madre, nadie te puede abrazar, por más que sientes y quieres y anhelas que alguien te dé una palabra, un consejo, un ánimo, un abrazo, tal vez no hay nadie a tu lado, pero sabes quién está ahí. Jesús de Nazaret, el Espíritu Santo, fiel amigo verdadero, Él está ahí. Por eso en esta noche vamos a alabar al Señor con ese cántico que dice: Dios mío, tú me has llamado. Aleluya, sí, Señor. Aleluya, sí, Señor. Tú me llamaste, dile al Señor, desde el vientre de mi madre. Tú me has escogido, Señor. Cuando yo, tal vez muchas veces, hay muchas madres que piensan abortar, pero Jesús no permitió que tal vez tú seas abortado. Jesús no permitió que tú seas desechado. Él te llamó desde el vientre de tu madre. ¿Sabes? Por profeta naciones. Él te llamó con un propósito muy grande que tú tienes que cumplir. No piensas acabar tu vida, pues ahí está Jesucristo de Nazaret, el Dios Todopoderoso. Bendito Dios de la gloria, santo eres. Te diga el Señor, Dios mío, tú me has llamado, tú me has escogido para alabarte y adorarte y llevar tu mensaje a donde tú me envías. Dile: Dios mío, tú me llamaste, Dios mío, tú me escogiste para yo alabarte, para yo adorarte, para yo alabarte, para yo adorarte. Sí, Jesús. Tú estabas perdido en este mundo, en la oscuridad, en el pecado. Fue Jesús. Él te llamó
dice Jesús de Nazaret. Aleluya. Entre las luchas, entre las pruebas, entre las luchas, entre las pruebas, tú me ayudaste para yo alabarte, tú me ayudaste para yo servirte. Sí, Jesús, dile, entre las luchas, entre las pruebas, entre las luchas, entre las pruebas, tú me ayudaste para yo servirte, tú me ayudaste para yo alabarte. Momentos de lucha que tú pasabas, ahí estaba Jesús diciéndote: yo tomo tus manos, yo soy el que te da la fuerza y nunca te voy a dejar. Te dice a ti, mi hermano Abraham, mi hermano Joven, Jesucristo te llama. Pídele las fuerzas a Él cuando ya no la tienes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. A este Dios le alabamos y le adoramos. Aleluya, Señor. Papito lindo, Padre y amado, papito lindo, Padre y amado, déjame llorar, dile, déjame llorar en tus brazos. Papito lindo, Padre y amado, papito lindo, Padre y amado, déjame llorar en tus brazos, déjame llorar en tu presencia. Jesús, vengo delante de ti a llorar en tus brazos. Mi alma, mi corazón herido está, dile. Tengo heridas, muchas veces me he abatido hasta el polvo, Dios mío. Ayúdame, Santo Dios. Aleluya, aleluya. Alábale al Señor. Papito lindo, Padre y amado, papito lindo, Padre y amado, déjame llorar en tus brazos, déjame llorar en tu presencia. Dile, yo he venido a tu presencia, yo he venido a tu presencia, déjame llorar en tus brazos, déjame llorar en tu presencia. Solo en tus brazos yo puedo hallar, solo en tus brazos yo puedo hallar el consuelo para mi vida, el consuelo para mi alma. Jesús, solo en tus brazos, solo en tu presencia puedo hallar la medicina para mi alma, dile, para mi vida. Sigue adelante, mi hermano, o el del hermano Galvez. Dile a él: sana mi alma, sana mi vida. Dile: solo en tus
bendecir. Él te traerá la medicina que tú buscas. Solo confía en Dios. Aleluya, Señor. Santo, santo, santo eres, Señor. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Adórale, Señor. Ayúdame, Dios mío, Dios. A vencer estas luchas y pruebas. Dios mío, este camino, ayúdame a cruzar. Mi hermana Lucy, dile a Jesús. Señor, dile a Jesús. En estas luchas, sí, Jesús, contigo es mi vida en abundancia, porque contigo es mi vida en paz y gozo, porque contigo es mi vida en abundancia, porque contigo es mi vida en paz y gozo. Solo con Jesús, solo con Él puedes encontrar la paz que busca tu alma, tu vida. El vacío que tú tienes en tu corazón, solo Jesús, solo Jesús puede llenarlo. No hay riqueza, no hay cosa material que puede llenar este corazón, sino el amor de Dios. Solo el amor de Dios que puede llenar tu vida. Amigo, amiga, hermano, Él te ama. Aleluya. Sí, Jesús. Porque contigo es mi vida en abundancia, porque contigo es mi vida en paz y gozo, porque contigo es mi vida en abundancia, porque contigo es mi vida en paz y gozo. Así es, mi hermana Luz Rivero. Solo con Él puedes caminar seguro. Solo con Él tu camino está seguro. Aunque pasas por valles de sombra y de muerte, de nada temas, pues Él está contigo, el poderoso gigante. Aleluya. Vamos, dile a mi hermana Ala. Porque contigo es mi vida en abundancia, porque contigo es mi vida en abundancia, porque contigo es mi vida en paz y gozo. Sí, Jesús, ayúdame, dile. Ayúdame a estar confiado en ti, dile. Gloria sea el Señor. Aleluya. Dame las fuerzas para continuar en este camino, dile.
la batalla me he quedado sin fuerza. Jehová, tú eres mi luz, alumbra ya mi camino. Jehová, tú eres mi luz, alumbra ya mi desierto. Sí, Jesús, alumbra mi desierto, dile a mi hermana Delia. Solo Él puede ayudarte en el campo de la batalla, en el campo del desierto. Solo Jesús, solo Él. Aleluya, poderoso Dios, santo. Jehová, tú eres mi luz, alumbra ya mi camino. Jehová, tú eres mi luz, alumbra ya mi desierto. Jehová, tú eres mi luz, dile. En el campo de la batalla, ayúdame, dile. Dile, en el campo de la batalla me he quedado sin fuerza. En el campo de la batalla me he quedado sin fuerza. Jehová, tú eres mi luz, alumbra ya mi camino. Jehová, tú eres mi luz, alumbra ya mi desierto. Espíritu Santo de Dios, solo tú ilumina mis pasos, dile. Mi hermano Riveros Pérez Elías, solo Él puede iluminar tus pasos, tu camino, camino angosto, es lleno de desprecio, lleno de lágrimas, pero solo el valiente puede pasar, puede llegar a la victoria. Solo los aguerridos, los violentos, pueden arrebatar el reino de los cielos, dice la palabra de Dios. Mi hermana Gladys Vilcas, mujer virtuosa, sierva guerrera del Señor, sigamos adelante. Aleluya, Señor, alábale, adórale, Señor. Santo, santo eres, Señor. Aleluya. Poderoso Jesús, dile. Solo tú eres la fuerza de mi vida. Santo eres, Dios mío. Poderoso Jesús de Nazaret, solo en tu nombre hay poder, Padre. Solo en tu nombre hay poder, Señor. Se siente la presencia del Espíritu Santo. Se siente el fuego del Señor en este lugar. Yo sé que tú también ahí en tu vida estás sintiendo ese fuego del Señor, el abrazo de papá, la presencia de Dios. Porque donde están 1, 2 en medio de ellos, yo estoy. Su palabra del Señor, iglesia del Señor. No importa que tú estés lejos mirándome de otro lugar, ahí está Jesús de Nazaret. Ahí en ese lado donde tú estás parado, sentado, yo no sé cómo tú estás, pero ahí está el Espíritu Santo también moviendo. Ahí puedes encontrar tu sanidad, iglesia. Solo cree, solo ten fe. Para aquel que pide, para aquel que tiene confianza, ahí está la presencia poderosa del Señor. Oh santo Jehová de los ejércitos, se siente su gloria, se gira en este lugar. Yo siento el fuego del poderoso Rey de la Gloria, iglesia. Yo sé que tú también, ahí está la presencia de Dios. Aleluya.
Por más que tú quieras, esa no
con su juego. En sus manos está seguro, mi hermana Sandra Pacheco. Solo Él es la huerta de tu matrimonio, de tu hogar, de tu vida. No hay hombre, no hay mujer. Sin Dios nada eres, mi hermana, mi hermano. Sin Dios nada somos. Sin Dios tu vida no tiene sentido, no tiene significado. Por más que tengas riquezas, oro, plata, no te sientas lleno, no. Hay un vacío a pesar de todo en tu corazón. ¿Sabes lo que te hace falta? Es la presencia de Dios. Mi hermana Angélica, mi hermano José, mi hermana Nancy, Lucita, mujeres esforzadas del Señor. Ahí está Jesús en estos momentos, ahí en tu hogar, mi hermano, mi hermana. El Espíritu Santo ahí está tocando tu hogar, tu vida. Abre tu corazón, abre tu vida. Toma la mano de quien está a tu lado y ponte de rodillas. Empieza a clamar al Espíritu Santo, ahí te va a tocar Él. Vamos, dile. Señor, se siente su juego, Señor. Había una mano en mi vida, había una mano. Ahí donde tú estás en estos momentos, hay una mano sobre ti que te quiere tocar. Ahí donde tú estás postrado delante del Señor, póstrate. Empieza a clamarle al Señor de rodillas, busca su presencia. Si has perdido ese primer amor, ahora es momento de que tú vuelvas a los brazos de Dios. A veces, muchas veces cuando nos apartamos del Señor, Él con tanto amor nos vuelve a retornar a su presencia. Pero ahí dile, papá, te necesito, mírame, dile. Tengo el corazón contrito y humillado y me acerco a ti, dile. Más que 1000 sacrificios, el Señor quiere tu obediencia. Mi hermano, mi hermana, sacrifícale tu tiempo, tu obediencia al Señor. Dile. ¿Cuántas veces te sentiste así? Ayúdame, dile. Santo Dios. Oh Espíritu Santo. Oh Santo, Santo es el Señor. Aleluya, Santo, poderoso Jehová. Ahí está la presencia de Dios. Vamos, dile, dile al Señor. Vamos, clama, la grita al Señor, dice, clama voz a cuello.
hablando, papá, a través de esta transmisión, a través de estas redes, Padre Santo, a cada una de mis hermanos, Padre bendito, ahí en su hogar, papá, ahora manifiéstate, ahora en su hogar, papá, tú tocas su vida, ahora en su hogar, Padre Santo, tú ministras su vida, su matrimonio, su hogar, Padre Santo. Oh, precioso Dios, se siente su presencia, iglesia, se siente su poder. Ahí toma la autoridad del Señor, toma el poder del Señor que Dios te ha dado, porque su palabra te dice: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones sobre toda fuerza de mal y no os hará daño. Ahora toma esa palabra de Dios, amado hermano, hermano, y empieza a reprender todo demonio, todo espíritu del diablo que está batallando en tu hogar. Toma esa fuerza, toma esa palabra poderosa del Señor, porque la palabra del Señor dice es una espada, es una poderosa palabra, iglesia del Señor. Ahí toma esa palabra y empieza a reprender todos los enemigos que están batallando en tu vida. Dile esta alabanza al Señor. Dice que por un camino vino y por 7 caminos oirá de la presencia de Dios. Él derrotará a tus enemigos, mis amados hermanos. Vamos, empieza a buscar la presencia de Dios. Empieza a clamarle. Vamos, dile Señor. En las luchas y pruebas, guía mi camino, dile Señor. Oh Santo, Santo, siento tu fuego, papá, que estás aquí. Oh poder de Dios. También tu Padre, Él se avergonzará delante de su Padre Jesucristo de Nazaret. Pero vamos, adórala al Espíritu Santo, adórala en espíritu y en verdad, adórala al Dios de la gloria, poderoso Rey de la gloria. Oh Santo, Santo es el Señor. Mi hermana Mari, ahí la presencia de Dios está a tu lado, ahí está el Espíritu Santo a tu lado, mis amados hermanos.
problema, todo cansancio, todo abatimiento, todo sueño espiritual, ahora en el nombre de Jesús se cancela y es caído toda cadena, toda atadura se cae ahora de tu vida, iglesia, mujer, varón, en el nombre de Jesús. Ahí yo lo creo, ahí yo lo creo. Ahí está la presencia de Dios obrando en tu vida, en tu hogar, en tu matrimonio. Empieza a limpiar todo tu hogar, empieza a limpiar tu vida, te dice el Espíritu Santo. Vamos, reconozca cada error, cada pecado que tú hayas tenido y empieza a confesarte al Señor y empieza a volver a los brazos de Dios. Oh Santo Señor, hay poder, aleluya, poder de Dios, poder en la sangre de Jesucristo de Nazaret. Vamos a darle la bienvenida al Espíritu Santo. Empieza a buscarle la presencia de Dios. Toma la autoridad, toma el poder del Señor. Toma. Y empieza tú mismo a reprender todo enemigo que está batallando en tu vida. Todo ese espíritu de tristeza, de aflicción, de problemas. Toda turbación ahora en el nombre de Jesús se va a ir. Vamos adelante, dile. Vamos a la palabra de Dios.
habrá señales, dice su palabra. Habrá grandes acontecimientos. He aquí ya se van aconteciendo su palabra. Ya se va cumpliendo, mujer, varón. Ya no es tiempo de jugar con Dios. Es tiempo de volvernos al Señor de corazón y de servirle de verdad. Adórale, alábale, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Adórale. Santo, santo, santo eres, Señor. Poderoso Jesús. Vamos, dile. Ya muy pronto se acaba. Adelante. Aleluya. Así es. El día que Cristo venga, todos los que jugaron con el Señor, todos los que no le recibieron a Jesús en su corazón, ellos llorarán, ellos sufrirán en esta tierra, porque el día de ira, el día de lamento, de grandes dolores se acerca en esta tierra, iglesia. Se acerca ya el juicio del Señor. Quiero quedarme, Señor, dile. Ayúdame, Dios. Ayúdame a cumplir tu palabra para irme a tu lado. Cuando te vas con Él, ya no llorarás, ya no sufrirás al lado de Él. Ahí arriba te espera corona de oro y vestidura blanca. Ahí arriba te espera un lugar hermoso. Calles de oro, mares de cristal te espera ahí arriba. Bodas de cordero, eterna felicidad. Vamos, sírvale al Señor. Vaya,